Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video de Ingeniería Civil con Joe, el canal de los ingenieros civiles. Vamos a continuar con nuestro curso de dinámica estructural con énfasis en ingeniería sísmica. En el anterior video habíamos resuelto el primer ejemplo de aplicación de sistemas de varios grados de libertad y habíamos establecido cuál era la ecuación de movimiento. En este video y en este ejemplo vamos a retomar los datos obtenidos en el primer video y esto lo hago para facilitar un poquito la parte de los cálculos, debido a que esta parte de los modos de vibración es un poquito más larga a comparación de la parte del primer video. Entonces vamos a ver qué es lo que nos piden en este segundo ejemplo, retomando como datos el problema de la primera parte donde resolvimos el primer ejemplo. Entonces, el ejemplo 2 vamos a realizar un análisis modal, en el cual nos piden obtener las frecuencias y los modos de vibrar del siguiente marco. En este caso, pues habíamos dicho que el marco que íbamos a seguir considerando era el del primer ejercicio, donde vamos a conservar también los mismos datos de la masa sísmica y los mismos datos de las rigideces, tanto 1 como 2. Entonces nos dice que los datos del problema anterior, tales como la matriz de masas y la matriz de rigideces. Esa es la parte clave para poder obtener los modos de vibración y las frecuencias. Y además nos dice que consideremos asignarle el valor de la unidad al último piso. Esto lo vamos a ver cuando pasemos a la parte donde vamos a obtener cuáles son los desplazamientos que el marco va a mostrarse. En este caso, pues va a tener, vamos a ver que vamos a tener dos modos de vibración, debido a que tenemos 2 grados de libertad. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, una vez que ya tenemos lo que nos pide el problema, vamos a pasar al primer paso, el cual consiste en obtener las matrices de masas y rigideces. Como les vuelvo a repetir, estas ya fueron calculadas en el ejercicio número 1 de sistemas de varios grados de libertad, donde nosotros obteníamos el valor de estas matrices, tanto de masa como de rigidez. Entonces, el segundo paso sería que apliquemos la solución a vibraciones libres y así obtener las frecuencias naturales y los periodos de vibración. Es importante recordar que la solución a vibraciones libres que habíamos establecido en la primera parte del curso de sistemas de varios grados de libertad, habíamos denotado que teníamos que resolver este determinante, el cual estaría en función de la matriz de rigideces, de la frecuencia al cuadrado y de la matriz de masas. Esto iba a ser igual a 0. Entonces, teniendo esto en mente, lo que vamos a hacer, vamos a obtener cuánto es el valor de esta frecuencia. Recuerden que esta es la única incógnita que tenemos, ya que la matriz de masas y rigideces sí las conocemos. Entonces, vamos a sustituir los términos correspondientes al determinante, en el cual, recordando que tenemos nuestra matriz de masas y de rigideces. Así que, sustituyendo en la expresión, obtenemos lo siguiente. Vamos a considerar la matriz, en este caso de rigideces, que ya habíamos calculado, menos la frecuencia angular al cuadrado, y vamos a multiplicarla por la matriz de masas. Entonces, vamos a denotar que esto es una constante. Por lo tanto, el producto entre este valor y esta matriz, pues va a ser directamente. Vamos a afectar a la frecuencia al cuadrado por cada uno de los 4 términos. De tal modo que obtenemos lo siguiente. La matriz de rigidez se queda tal cual, debido a que esa no tenemos que multiplicarla por ningún número.
pero la matriz de masa sí se ve afectada por este W cuadrada. Perdón, este omega cuadrada. Entonces en el primero tendríamos 50 omega cuadrada, los ceros pues se conservan, y aquí agregaremos únicamente el valor de omega al cuadrado, y este sería nuestro determinante. Lo que seguiría hacer es aplicar las propiedades de las matrices, que en este caso sería la resta. Y esta la vamos a hacer miembro a miembro, es decir, esta parte de la matriz menos esta, el menos 7500 menos 0, y así sucesivamente. Entonces, teniendo presente esta parte, vamos a desarrollar esta resta entre matrices, la cual nos queda de la siguiente manera. Vamos a tener que expresarla así, obviamente, porque no conocemos todavía este valor de omega, que está al cuadrado. Entonces, de entrada nos está diciendo que si tenemos este valor de omega al cuadrado, quiere decir que vamos a tener dos valores para las frecuencias, lo cual es correcto, ya que tenemos un sistema de 2 grados de libertad. Entonces, el 7500 se queda tal cual porque pues aquí hay un 0 y en esta parte también hay un 0. Y nótese que la matriz sigue siendo simétrica. Recordemos que este número y el de acá deben ser el mismo. Y pues aquí solamente se ve afectada pues esta resta, que sería la del 25 por el omega al cuadrado. Y ahora lo que vamos a hacer es resolver este determinante, el cual lo podemos resolver mediante muchas formas. Podemos resolverlo manualmente, podemos resolverlo con algún programa que resuelva matrices, como ustedes gusten. Aquí y para este video voy a mostrar de manera manual cómo se resuelve este determinante. El primer paso es elaborar un producto cruzado, que va a llegar un signo negativo y que sería el que se muestra a continuación. Vamos a considerar multiplicar esta sección de la matriz por la que está en esta parte de aquí abajo. Entonces, el producto entre estas dos va a ser positivo. Es decir, vamos a multiplicar directamente estos valores de la matriz. Y lo siguiente es que le vamos a restar el producto cruzado de la siguiente diagonal. En este caso sería de este menos 7500 y este menos 7500. Ojo que debe de llevar un signo negativo este producto. Entonces, estableciendo estos requisitos para sacar este determinante, tenemos lo siguiente. Estamos multiplicando aquí la parte del 22500 menos 50 omega cuadrada por la parte de la matriz de abajo que tenemos aquí. Y le estamos restando el producto de la diagonal secundaria, que en este caso sería este menos 7500 y el menos 7500. Entonces, simplificando un poquito la expresión, podemos decir que este término se queda como un número al cuadrado, es decir, este 7500 lo vamos a expresar como su cuadrado. Entonces, volviendo a simplificar, quitamos este corchete o esta parte de los paréntesis y nos queda que la expresión se reduce a restar el miembro que tenemos en este caso del producto de la diagonal secundaria. Entonces, una vez llegado a esta parte, vamos a resolver este producto de valores, en el cual vamos a obtener lo siguiente. Yo los invito a que ustedes realicen este cálculo manual y que verifiquen si esto es correcto. Una vez que ya llegamos a esta expresión, podemos resolverla de muchas maneras, pero la más ideal y la más fácil es realizar cambios de variable. ¿Cómo podemos realizar un cambio de variable? Bueno, el cambio de variable que vamos a realizar es que vamos a tomar, en este caso, digámoslo como el mínimo común múltiplo de toda la expresión, obviamente de los valores que no conocemos, que serían estas omegas. Entonces, si establecemos que esta omega cuadrada es igual a x, ¿cómo podemos definir el mismo cambio de variable, pero ahora para establecer un término que tenga al omega a la cuarta? Bueno, lo que podemos hacer es elevar ambos miembros al cuadrado para así obtener un gamma a la cuarta, un omega a la cuarta que sea igual a este x al cuadrado. Entonces,
Aplicando el cambio de variable a la expresión anterior, tendremos lo siguiente. Vamos a tener las mismas constantes, pero observen que lo que estoy cambiando es el valor de esta omega cuarta, que en este caso sería x cuadrada, y para el caso de la omega cuadrada vamos a colocar únicamente la x, lo cual nos da a entender que ahora tenemos una expresión que se puede resolver mediante un sistema de ecuaciones 2 por 2. Es decir, vamos a tener dos soluciones. Entonces, una vez que ya tenemos planteada esta expresión, podemos calcular los valores con la fórmula general, con algún programa, con alguna calculadora, etc. Entonces, como tenemos aquí una expresión al cuadrado, nos da a entender que vamos a obtener dos soluciones. Entonces, si resolvemos esta expresión, vamos a obtener los siguientes resultados. Vamos a tener una x1 igual a 600 y una x2 igual a 150. Estas dos soluciones satisfacen la ecuación, de tal modo que si yo regreso el cambio de variable, debo de asignarle la frecuencia, en este caso la frecuencia para el primer modo de vibración tiene que ser la menor de las dos. Entonces, para el primer modo de vibrar establecemos que la frecuencia al cuadrado va a ser igual a 150, y para el segundo modo de vibrar la frecuencia 2 va a ser de 600. Entonces, una vez que yo ya tengo las frecuencias al cuadrado, puedo sacar cuánto vale la frecuencia, obviamente sin el cuadrado, y únicamente lo que tengo que hacer es sacarle raíz cuadrada a cada uno de estos dos números, y así obtengo las frecuencias de los modos de vibrar, en este caso la del modo 1 y la del modo 2. Entonces, una vez que ya nosotros obtuvimos estas frecuencias, vamos a pasar a calcular lo siguiente, que en este caso sería la parte de los periodos naturales. Entonces, recordando la expresión para obtener estos periodos naturales en función de la frecuencia, vamos a establecer lo siguiente. Para el periodo 1 sería la expresión de 2pi sobre la frecuencia que acabamos de obtener, que en este caso sería 12.2474. Sustituyendo en esta expresión obtenemos que el primer periodo natural es de 0.5130, correspondiente al primer modo de vibrar. Para el segundo modo, que en este caso sería el periodo de vibrar 2, vamos a establecer la frecuencia que obtuvimos para el segundo modo, que en este caso era de 24.4949. Sacando este cociente obtenemos que el segundo periodo natural del modo de vibrar 2 es de 0.2565 segundos. Ahora, una vez que ya obtuvimos estos valores tanto de frecuencias como de periodos, vamos a revisar si cumplen con nuestras condicionantes. En la parte de vibraciones libres, revisamos que habían dos condiciones que debían de cumplirse. Bueno, en realidad son tres, pero la tercera la vamos a sacar para la parte de los modos de vibración. En este caso, la primera condición que vamos a revisar es si se satisface la primera condición de periodos, la cual nos dice que el periodo 1 debe de ser mayor que el periodo 2. Y si tuviéramos, por ejemplo, un sistema de 3 grados de libertad, lo que tendríamos que considerar es que el T1 sea mayor al T2 y además que el T2 sea mayor al T3. Así se satisfacería la condición para periodos, y así sucesivamente dependiendo el número de grados de libertad que tengamos. Ahora, la segunda condición es la de las frecuencias, donde dijimos que la frecuencia 2 debe ser mayor que la frecuencia 1, y efectivamente se satisface esta condición. La 2 es casi el doble de la 1. Entonces, calculando esto y comprobando que esto sí se satisface, vamos a la siguiente parte, donde el tercer paso es pasar directamente ya a obtener los modos de vibrar, donde vamos a realizar el análisis modal, en el cual vamos a poder obtener estos modos de vibrar con la siguiente expresión.
Vamos a incluir nuestra matriz de rigideces. Aquí observen que yo ya tengo mi frecuencia con un subíndice. Esto quiere decir que yo ya tengo conocidos estos valores de las frecuencias. Entonces vamos a colocar los dos valores que obtuvimos. Va a participar también la matriz de masas y esta parte que sería la forma modal. Esto representa el modo de vibración y sería igual al vector de la matriz de ceros. Entonces, sustituyendo, para el primer modo de vibrar, tenemos que el W1 al cuadrado sería de 150, el periodo 1 de 0.5130, y sustituyendo estos valores, obtenemos aquí en primera parte la matriz de rigideces, donde le vamos a restar la frecuencia 1 al cuadrado multiplicado por la matriz de masas. Y todo esto va a estar multiplicado por lo que estamos viendo aquí. En este caso, lo que estamos mostrando aquí, esto representa el primer modo de vibrar. Y el número 1 que tenemos al lado en color azul, eso es lo que representa, o más bien, vamos a denominar que este 1 va a corresponder al nivel en el que estamos calculando este modo de vibrar. Entonces, para el primero, que sería 1, 1, estamos diciendo que el 1 es el primer modo de vibrar, el 1 negro, y el 1 en azul es el del nivel que estamos calculando ese modo de vibrar. Del mismo modo que para la parte de abajo, tenemos también que esto corresponde al primer modo de vibrar, y el 2 corresponde a que estamos ahí obteniendo el modo de vibrar número 2. En este caso es del segundo modo. Y aquí tenemos nuestra matriz de ceros. Y una vez que yo ya tengo esto, pues voy a realizar la misma operación que realizamos en la anterior para el determinante, que sería únicamente multiplicar este W1 al cuadrado por cada uno de estos términos, en donde solamente pues se salvan la parte de la diagonal principal y la demás pues se queda igual en ceros. Entonces, una vez que ya tenemos este producto realizado, vamos a sustituir los valores y a realizar la resta. Aquí yo hice de un solo golpe la parte de la resta, ya sustituyendo los valores en este caso del W1 al cuadrado, que en este caso dijimos que era de 150. Entonces yo aquí tengo el 22.500 menos el 50 multiplicado por el W1 al cuadrado, que en este caso es 50, menos el menos 7.500, y pues en la parte de abajo sigue siendo lo mismo. Y aquí únicamente estamos sustituyendo también el producto del 25 por el 150. Seguimos teniendo aquí nuestras formas modales y realizando la operación en cada uno de la parte de la matriz, obtenemos que en el primero existe un valor de 15.000, el segundo se queda tal cual, al igual que el de aquí abajo, y el de aquí nos da un valor de 3.750. Lo que sigue a hacer es, una vez que ya tenemos la parte de esta matriz, aquí queda ya realizar el producto entre matrices. Esto se resuelve con propiedades. Entonces, la propiedad del producto entre matrices me dice lo siguiente: vas a multiplicar el primer valor de la primera columna por el primer valor en este caso de tu siguiente matriz. En este caso mi primer valor es de 15.000, entonces yo lo voy a multiplicar por el primer valor de la siguiente matriz, que en este caso sería esta en color rojo, y le voy a sumar el producto del siguiente valor de la siguiente columna y lo voy a multiplicar por el segundo renglón de en este caso de la primera columna, de tal modo que si yo realizo esta operación, voy a obtener lo siguiente: tengo el 15.000 multiplicado por el primer modo de vibrar del primer nivel menos el 7.500. En este caso es menos porque estamos sumando, pero al tener este signo menos pues se queda el menos, y tenemos 7.500 por el segundo modo de vibrar del nivel 2.
Entonces, esto es igual a 0. Ahora yo tengo que realizar lo mismo para la parte del siguiente renglón, que en este caso sería el de menos 7500 y el de 3750. Entonces, realizando el producto entre matrices, obtenemos la expresión que se muestra a continuación, que sería menos 7500 más 3750. Observen que esta matriz es, bueno, en este caso el sistema de ecuaciones que tenemos es el mismo, porque si yo multiplico este menos 750 por un factor, puedo llegar a obtener este menos 15000. Del mismo modo que si yo multiplico este valor por 2, puedo obtener este menos 7000, este 7500. Pero puedo ponerlo como negativo o positivo. Entonces aquí va a depender meramente del signo. Lo que quiero decirles con esto es de que podemos ocupar cualquiera de las dos ecuaciones para encontrar los modos de vibrar de cada nivel. Entonces, aquí ya vamos a hacer mención sobre la nota que nos dice el problema, en la cual nos dice que consideremos asignar el valor de la unidad al último piso. A lo que se refiere esta nota es que vamos a asignar lo que indica la nota, que es lo que acabamos de mencionar, que el modo del piso número 2 vamos a asignarle el valor de 1. Es decir, a este gamma 1, 2 le vamos a asignar el valor de 1. Esto casi siempre se asigna como una forma convencional, suponiendo que la azotea, o es decir el último piso, al tener en cada modo de vibrar, va a tener un desplazamiento de 1. Entonces, teniendo esto presente, podemos calcular ahora sí, sustituyendo cuánto va a valer nuestro modo de vibrar del primer piso. Entonces, tenemos el 15000 multiplicado por este gamma 11 menos 7500 por 1, igual a 0. Entonces, despejando este gamma 11, tenemos que es igual a 1/2. Entonces, si nosotros establecemos la forma modal de lo que acabamos de obtener, vamos a tener lo siguiente. Nos dice que en el primer piso se va a desplazar 1/2 y en el segundo se va a desplazar 1. Entonces, con esto ya podemos definir que ya encontramos el primer modo de vibración de la estructura. Ahora, lo que sigue a hacer es obtener el segundo modo de vibrar, que en este caso sería con los valores que tenemos aquí. Entonces vamos a realizar lo mismo, vamos a sustituir nuestros valores en nuestro cálculo, los cuales nos quedan de la siguiente manera. Observen que ahora aquí yo estoy indicando que esto es el segundo modo de vibrar. ¿Por qué? Porque yo a este gamma le estoy poniendo que yo tengo aquí un 2. Entonces este 2 me indica que es el segundo modo de vibrar. Y observen que el número 1 y el 2 no cambian, porque este va a asignarse para el primer piso y este va a asignarse para el segundo piso. Entonces, sustituyendo los valores y realizando el producto de la frecuencia por cada uno de los valores de la matriz de masa, tenemos lo siguiente. Observen que la matriz de rigideces tampoco se tiene que cambiar nada. Una vez que ya tenemos esta parte, vamos a realizar la resta y el producto de la matriz por el valor de la frecuencia. En este caso, pues volvemos a tener los mismos cálculos, salvo el número que tenemos dentro del paréntesis. Es lo mismo que lo anterior, pero observen que ahora tenemos el 600. Este 600 es el equivalente al segundo modo de vibrar, en este caso la frecuencia. Entonces, si yo tengo esta expresión, puedo simplificarlo, en la cual tenemos una matriz que es igual. Observen que la diagonal principal y la diagonal secundaria tienen el mismo valor. Entonces podemos decir que estamos en una matriz simétrica. Entonces ahora lo que sigue a hacer es, una vez calculada la parte de la matriz, vamos a realizar también el producto entre matrices,
que sería menos 7500 por el modo 2.1 más menos 7500 por el modo 2.2. Entonces, dicho esto, vamos a obtener la siguiente expresión. Una vez que tenemos esta expresión, podemos calcular la que está debajo, que en este caso sería menos 7500 por el modo 2.1 y menos 7500 por el modo 2.2. Entonces observen que aquí también tenemos la misma expresión, es decir, las dos ecuaciones son exactamente las mismas. Y de igual manera podemos calcular los modos de vibrar con cualquiera de las ecuaciones. En este caso vamos a asignarle nuevamente el valor de 1 al último piso, en este caso al número 2, el cual nos queda que el modo 2.2 va a ser igual a 1. Entonces, si sustituimos este valor, nos queda lo siguiente: menos 7500, el modo 2.1, menos 7500 por 1 igual a 0. Despejando el modo 2.1, tendríamos un valor de menos 1. Entonces, la forma modal nos quedaría de la siguiente manera. Para el primer piso se desplazaría menos 1 y el segundo se desplazaría 1. Entonces, ya teniendo las dos formas modales, es decir, o los dos modos de vibrar, podemos pasar al siguiente paso, que es el último, que sería obtener los diagramas de los modos de vibrar. Es decir, vamos a interpretar cómo se está moviendo la estructura y cómo se está deformando con los resultados que ya obtenimos. Entonces, para el primer modo de vibrar, recabando todos los resultados, tenemos un periodo de 0.5130 segundos, un valor de la frecuencia de 12.2474, y la forma modal obtuvimos que en el primer piso se iba a desplazar 1/2 y en el segundo piso se iba a desplazar 1. Entonces, ahora, ¿cómo se vería la configuración de la deformada de este marco? Entonces, sería algo así, en donde aproximadamente en la parte de la azotea, o es decir, en el último piso, tenemos el desplazamiento de 1, que es el que corresponde al que obtuvimos, y en este caso es de 1/2, que sería para el primer nivel. Ahora, para el segundo modo de vibrar, tenemos un periodo de 0.2565 segundos, una frecuencia de 24.4949, y la forma modal es que en el primer piso se deforma menos 1 y en el segundo se deforma 1. Entonces, la configuración de la deformada del marco sería la siguiente, donde estamos viendo que en el primer, si establecemos que esta es la línea del 0, donde está la línea punteada en color negro, estamos viendo que se está desplazando menos 1 hacia la izquierda y la parte de la azotea o del segundo piso se está desplazando 1 hacia la derecha. Entonces, esta sería la representación gráfica de los dos modos de vibrar. Y pues hasta aquí terminaría el problema. Cualquier duda, comentario o sugerencia, no olviden dejarlo en la caja de los comentarios. Denle like, suscríbanse y compartan el video con sus amigos. Me ayudaría mucho si lo hicieran y con esto me motivaría más a seguir creando contenido como este para ustedes. Recuerden que pues la finalidad de este canal es simplificarles de la mejor manera posible cada uno de los temas que suelen llegar a ser complicados, pero aquí tratamos de hacerlo de la mejor manera posible. Muchas gracias, hasta pronto.